En esta segunda parte de mi reflexión, quisiera entrar básicamente en eso que debe sostener, que es la persona al centro de todo. Y esa realidad que tiene que ver con gestionar intangibles que tenemos que cuidar en términos de gobernanza, de construcción de confianza y reputación, tiene que ver con un camino con muchísimas señales que nos permiten tomar la decisión oportuna para regresar a donde debimos estar, para continuar camino directo a la crisis sin tomar atajos o tomar la decisión entre un lado y otro para tener éxito en la estrategia. Esos elementos tienen que ver con una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, donde la filosofía nuestra es descubrir o redescubrir lo que se tiene, respetando el pasado, antes de construir lo que haga falta, es que continúo con esta reflexión. Reflexión que se fundamenta en una colección de las portadas más importantes de los escándalos financieros reales, pero en un contexto más hollywoodense quise llevarlo a la fundamental realidad de la complejidad con todo y eso que fue para los años 80 y 90, luego en las finales antes del 2000, en el 18, la crisis financiera más grave que hemos tenido. Titulares que nos llevan básicamente a la puesta en escena de comportamientos como Wall Street, como Succession, el más reciente, o como Enron en la mitad. Muchas otras están recogidas y en este caso, en mi nuevo libro, básicamente planteo muchos modelos de fortalecimiento institucional en el liderazgo, en la gobernanza y en la reputación. Esa realidad que termina siendo una compleja forma de tomar decisiones por dónde cruzar en este laberinto de incertidumbre, creo que para tomar esta segunda parte desde el elemento que dejé pensándoles en la primera parte, concluir que sin integridad no hay, sin ética no hay integridad. Pero sin integridad el compliance se vuelve irrelevante, además manipulable. De hecho, no funciona la gobernanza. Y sin gobernanza se desconfía. El poder se concentra sin control. Y sin confianza la reputación se convierte en un pasivo que impacta el negocio. Eso hace que la integridad aparece cuando el beneficio entra en conflicto con tus principios que guían tus actuaciones. Y allí mi amigo Manolito siempre es un buen ejemplo. Hablando con Miguelito les decía en la primera parte, Miguelito con humildad le dice, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Con mucha seriedad, mucha firmeza, Manolito le dice, mira Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, porque si llegan a darse cuenta, estás frito. Esta caricatura de la vida real hizo que en los años 2000, entrados ya en los años 2000, y estoy hablando de las finales de la primera década, segunda década, después básicamente del COVID, compliance, gobierno corporativo, auditoría y controles internos se tomaran, digamos, un espacio muy importante en la discusión de las juntas directivas, que concluían que sin compliance no hay gobernanza, y sin gobernanza no hay confianza, y sin confianza hay una reputación que sea sostenible. Esos niveles de conciencia hicieron, lo comentaba en la primera parte para introducir esta segunda parte con muchas investigaciones, es que la crisis de confianza frente a la incertidumbre la respondió hace ya 40 años, más de 40 años, Peter Drucker. El mayor peligro de la incertidumbre no es la incertidumbre misma, sino actuar con la lógica de ayer. ¿Cuál es la nueva lógica que debe orientarnos? Bueno, para eso necesitamos información comprendida. No es el tsunami informativo que tenemos, sino nuestra capacidad de traducirla en aprendizaje, en caminos para decidir. Y eso lo hemos hecho durante ya 3 años consecutivos. Este año 2026 va a ser el cuarto, en una alianza con la revista Estrategia y Negocio de Centroamérica, la empresa muy prestigiosa Grupo Datos y nosotros. Esas investigaciones que no comenzaron ya en el 2023, comenzaron
Incluso antes cuando hablábamos en la misma revista de propósito, de liderazgo con futuro o de liderar con impactos. Es decir, eso básicamente tenía que ver con resultados que nos dieron. Mire, del 23 al 25, la evolución de confianza, por ejemplo, solamente tomando Guatemala como ejemplo, habla de cómo ha subido o bajado, pero el comportamiento básicamente ahora centroamericano, ya no tanto el tema de Guatemala, es que si estudiamos público informado, aquel que es lector de revistas, y público general, bueno, van a ver que la primera respuesta consistente con el Trust Barometer de Edelman presentado del Foro Económico Mundial, la empresa privada después de la pandemia es la institución en la que más se cree. Ha venido en deterioro, es verdad, lo veremos más adelante, pero ha sido todavía hoy la empresa, la institución más creída. En los públicos generales, que es la gente de calle, esa no es la primera respuesta. Lo que para el público informado es la primera respuesta, público informado es la empresa privada, para el público general es no creo en ninguna institución. Después cree en la Iglesia Católica y después es que cree en la empresa privada. Es decir, la asimetría entre un público informado que entiende, digiere la información y entre un público general. Pero si lo ves en términos de liderazgo, el tema es exactamente igual, con números más cercanos quizás. Es en quién yo creo como público informado, en líderes, sin duda, en líderes empresariales, pero el público general en ninguno, más profundamente que inclusive en el tema de las empresas. Estas investigaciones nos llevan a una reflexión fundamental. ¿Cómo no estamos creyendo en nadie? Y eso hace que 4 de cada 10 personas, por usar el ejemplo de México, para hablar de Latinoamérica, Latinoamérica, porque la investigación de Edelman del Trust Barometer del año pasado solo incluye México, Brasil, Argentina. En este caso, México, 4 de cada 10 personas ven el activismo hostil la única manera para impulsar los cambios que quiere. Y fíjense, atacando personas por internet, difundiendo información malintencionada, amenazando con cometer violencia, dañar propiedad pública y privada. Por eso al final de un juego de fútbol ya no vemos lo que veíamos antes, que era, bueno, la gente peleaba una que otra cosa, después te tomabas las cervezas, todo se resolvía. Ahora no, ahora vas directo a saqueo, ahora vas directo a romper vitrinas. ¿Por qué? Porque 4 de cada 10 creen que es el activismo hostil el único mecanismo. Y eso se concentra fundamentalmente entre 18 y 34 años, que es lo que ves. Eso hace que tú tengas que tener, para poder generar competencias y éticas, entender que el agravio socava esa percepción. Y esa percepción tiene para el año 25 todavía la gran ventaja, la buena noticia de que es el negocio, la institución o las empresas las que generan mayor confianza. Y dentro de la empresa, si hablas por personas, bueno, los científicos, primero los profesores y después el que es mi CEO, no los otros líderes, sino el mío, el de la empresa que yo trabajo. Todo esto hace que se explique perfectamente cómo cambió después de la pandemia, que las empresas siempre fueron, el punto de vista ético, referentes las ONG, pero las ONG no las percibían competentes, es decir, que tenían las capacidades y habilidades para resolverlo. En cambio, la empresa sí, pero no se percibía ética y lo ven en el gris para el 2020. Se movió del 2020 al 2025 a ser muchísimo más ética y probado en cómo se comportó en la pandemia y, por cierto, más competente. Entonces, eso genera mucho más absoluta necesidad o expectativa de que la empresa tenga espacio en la solución de los problemas. Pero en el mundo del agravio, que es lo que se incorporó este año en la investigación de Edelman, debilita esa percepción de competencia. Ahora que me siento muy agraviado, baja completamente mi percepción de la ética. Alguien tiene que pagarla y la empresa privada es la culpa. Y eso lo utilizan algunas bases ideológicas para pensar que el tema es ideológico y no un tema de conciencia, independientemente de la ideología que tú profeses, desprovista del interés partidista y básicamente electorero de mantener poder. Si te alejas de allí, se hubiese mantenido, pero como estamos invadidos de la polarización, entonces ese agravio debilita claramente la competencia y la ética empresarial a nivel de percepción.
porque vivimos una era de revancha. Fíjense, si volvemos a las investigaciones que hacemos nosotros en alianza con la revista Estrategia, volvemos a reforzar que la confianza en Centroamérica está básicamente en la empresa privada y lo pueden ver por países en diferentes categorías. La desconfianza en el 26 se dispara. 7 de cada 10 ahora rechazan a aquellos que son distintos, que piensan diferente a mí. Eso complejiza mucho. Sigue siendo mi empleador el en quien yo más creo. Se ha bajado unos puntos. Y la empresa, es decir, de ser la empresa, ahora es mi empresa en la que yo confío más. Y si analizan las tendencias, verán que lo que más está cubriendo desde el 23 al 26 son los temas de que lo que genera confianza es la integridad y la honradez, así como las relaciones de valor con los grupos de interés en la empresa, que es la traducción de stakeholder. Stakeholder es públicos interesados en la empresa, no públicos que son del interés de la empresa. Es al revés, no es el interés de la empresa, es públicos donde la empresa es del interés de ellos. Por eso las relaciones de valor con grupos de interés por la empresa. Y si ven en la investigación más reciente de la Universidad de Oxford, estoy hablando de abril del 2026, verán que en ESG, en todo lo que es ambiente, sociedad y gobernanza, es la gobernanza la que se ha disparado desde el año 23 y en el 25 subió la pendiente a un punto mayor de las exigencias. Hemos recorrido camino. Sí, en Pizzolante y en lo personal, trabajamos ya hace muchos años, en épocas del 2002, cuando para mí, y lo explicaba siendo presidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos, y luego en una alianza que tuvimos con APEDE en Panamá, básicamente es que las mejores prácticas con un buen gobierno corporativo tendrían que ser entendidas en un término de la agenda de trabajo de las empresas. Allí hicimos trabajos como la revolución de la transparencia, montamos un consejo ejecutivo de mejores prácticas, definimos y apoyamos a la OEA en lo que era el lineamientos de un manual de gobierno corporativo y el inventario de iniciativas en el caso de Venezuela, pero ya estábamos invadidos por ideas de la red iberoamericana en Brasil, luego en Chile en el 93, es decir, España, Washington, donde hicimos intercambios de lo que aprendimos en las OPAs hostiles en países donde no había regulaciones, que lo aprendimos en el caso de Venezuela. Ese camino recorrido, luego nos fuimos con Confecámaras a trabajarlo en Colombia o en Panamá directamente con APEDE. Todo esto tiene que ver con que la ética crea integridad, el compliance estructura la gobernanza y la gobernanza genera confianza, porque la confianza construye reputación sostenible. Pero hay que hacer un esfuerzo y por eso el camino recorrido es vital fortalecerlo en tiempos. Esa ruta que genera confianza debe estar siempre presente, descubriendo o redescubriendo lo que se tiene antes de construir lo que haga falta. Por ello, y es lo fundamental, entender que seguimos manteniendo complejidad, porque la ruta se ha enfrentado ya no tanto a lo que ha sido los comportamientos en su momento de las empresas, sino el modelaje desde el poder en lo político. Y aquí está la geopolítica incidiendo, no solo Estados Unidos, la geopolítica que lo ven desde Brasil con los BRICS, lo ven desde Colombia o los frentes que hacían haciendo lobbies o buscando espacios con otros como países confrontados. Todo esto, amigas y amigos, fíjense que en el tema geopolítico no terminó de funcionar generar confianza. Todas estas complejidades básicamente son las que han empezado a empujar que las instituciones no ganen confianza. Y no la ganan ¿por qué? Porque hay motivos de cómo tú manejas tu dinero, de cómo tú manejas la transparencia, de cómo tú manejas los ambientes agresivos y tóxicos, cómo tú haces una explotación no ética en las prácticas laborales. Todo esto que está investigado, amigos, me recuerda a Manolito, porque Manolito dice, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie me dice qué interés me van a pagar. Es una reflexión, queridos, y una reflexión que tiene que ver con que Felipe por eso dice, nunca falta alguien que sobra. Cuando no se confía en el poder, se camina por los bordes. Y ese caminato hace que nos conduzca a una desconfianza que
empuja altos niveles de refugiados o desplazamientos internos buscando otras geografías. Intervenciones externas en este mundo geopolítico y de intereses geoeconómicos, erosionando la autoridad del Estado, generando crisis económicas absolutamente graves y fraccionando el tejido social, rompiendo el pacto social que nos genera prosperidad. Por eso estamos siendo vistos con mucha crítica por la opinión de todos. Y el verdadero desafío del liderazgo, volviendo a que aprendimos en muchas de estas vida real llevada a Hollywood, es que el desafío del liderazgo empresarial no consiste únicamente en gestionar resultados económicos, consiste en construir instituciones confiables, instituciones capaces de generar legitimidad social, instituciones capaces de sostener coherencia entre el discurso y el comportamiento, entre la crisis sin perder, manejando esa crisis sin perder credibilidad. Ya las figuras de compliance no son una función regulatoria, se convierte en un primer eslabón de la cadena estratégica que conecta integridad, confianza, reputación y resiliencia. Si lo examinamos desde una organización a la que pertenezco prácticamente desde su fundación, Corporate Excellence, siendo embajador para Centroamérica, generosa distinción que nos han dado, y miembro del comité científico, esta es una investigación que a mí me gusta muchísimo, que salió de Corporate Excellence, la pueden googlear, la van a encontrar. 3 activos interconectados son confianza, reputación y marca. Confianza que activa seguridad y continuidad en la relación. Por supuesto, reputación que activa el reconocimiento global, pero marca que activa, y lo quiero poner en el contexto de las 3 marcas, que es algo, las 3 dimensiones de la marca, que es algo que quiero reforzar, terminan generando vínculos emocionales, donde cada una de ellas dependen y le agregan legitimidad social a las empresas. Porque el futuro, y esto fue un titular que me gustó mucho justamente hace pocos días, el futuro de las empresas ya no depende de lo que fabrican. No es la marca producto de la empresa, sino los procesos y la manera como gestiona la marca empresa que gestiona procesos que fabrican o presentan marcas de productos que consumo. Y también es la marca del líder que modela a la empresa que gestiona, la marca de la empresa que gestiona, que justamente toma decisiones en sus procesos para fabricar la marca del producto de consumo. Es decir, este juego de marcas tiene que ver con que cada una de ellas tiene públicos diferentes. Por ejemplo, si nosotros entramos en el detalle particular, vean qué pasó y recuérdense lo que pasó con Coldplay. Lástima que la imagen, que no sé cómo moverla, lo para. Pero escuchen y recuerden cómo la fotografía de la señora de recursos humanos de la empresa era abrazada con pasión por el CEO de una empresa que tuvo que renunciar. Él lo echaron y ella renunciar. Porque la marca líder modela comportamientos. ¿Cómo lo puedo expresar de forma mejor? Bueno, en un artículo que publicó básicamente hace unos días la revista Estrategia de Negocio, que está inserto en la publicación de junio, básicamente lo que hablo es de las 3 dimensiones de la empresa. No voy a entrar en demasiado detalle, pero sí quiero decir por qué son distintas. Cuando los públicos claves de una marca producto comercial son los consumidores o los influenciadores, básicamente, hacen que la estrategia comercial, la experiencia del consumo, los ingredientes, sean parte de lo que el producto comunica. El buen servicio, pero voy al consumidor. Pero cuando yo hablo de la marca que genera procesos, que gestiona a una empresa que puede ser familiar, multinacional, con una cultura particular, con una trayectoria y un legado que ha dejado, allí yo me meto a preguntar cosas como los componentes, como el impacto de su fabricación, si tiene, y es agrícola, granjas, y las granjas tienen un río atrás, cómo es el consumo del agua, cómo regresa el agua después de los procesos. Eso es sostenible, cómo son reciclados o no los subproductos que salen luego de la fabricación. Pero eso tiene audiencias distintas, los reguladores, la ciudadanía, los vecinos, los accionistas que actúan de forma responsable y perciben a una empresa que no. Entonces, cuando hablamos de mercaempresa,
Estamos hablando de medios distintos. La publicidad genera la comercialización exitosa de un producto, porque vende y satisface una necesidad, pero hay otras necesidades como ¿y cómo lo hiciste? ¿Qué huella dejaste? Y eso ya tiene que ver con la marca empresa, que se comunica ya no con publicidad, sino con encuentros con la comunidad cara a cara, con eventos, con certificaciones que dicen terceros que sí haces lo que debes hacer ante la falta de confianza, con reguladores y te comunica. No, por lo menos nosotros no sugerimos que sea por la red X o lo que antes llamábamos Twitter, porque ese es un diálogo que es distinto, ¿no? Pero te comunica por LinkedIn o con algunos medios bien administrados. Pero todo esto que digo de la marca empresa es modelado por la marca líder. Y la marca líder de ese líder se comunica básicamente por Instagram solamente, porque va a ese público, a ese segmento, pero al mundo interior a través de los encuentros que hace con los colaboradores. Nosotros tenemos proyectos como embajadores, que es básicamente estudiar quiénes son los influencers internos, generar estrategias de comunicación direccionada a aquellos que influencian. Por supuesto, en la visión de muchos incluidos, también tengo que incluir la específica de los que influyen para que con ellos podamos hacer un trabajo que permanentemente, mensualmente, nos estemos comunicando cara a cara. Esos elementos de marca líder no solamente son la marca de el líder CEO, es también un speaker bureau de un comité ejecutivo o los que reportan al CEO, o también algunos colaboradores que son influyentes y en consecuencia ejercen liderazgo. Son tres dimensiones. Cada único tiene público y cada uno tiene medios. Este elemento es clave porque nos enfrentamos al desafío más complejo que desde el año 22 está en las investigaciones y no ha mejorado, ha empeorado, porque lo han utilizado como una bandera para destruir con un sesgo polarizante ideológico que el capitalismo es malo. Y la verdad yo no he conocido un sistema, ningún sistema es más virtuoso, más autocorregible, presionado por como sea, por regulaciones o por público crítico. Pero no conozco un sistema que permita el ascenso social, la oportunidad para todos, que el capitalismo, pero el capitalismo responsable. Y esos elementos tienen que ver entonces en cómo yo construyo en esa junta directiva la comprensión, la inteligencia para poder entender que no es la silla, es lo que se decide desde ella. Y allí es la reputación porque la define la confianza, la cultura y la sostenibilidad que garantiza el liderazgo y los miembros de una junta directiva frente. Pero sistematizar la observancia de ese entorno es fundamental. Comprenderlo es la única manera de diseñar estrategias. Análisis del pasado, del presente y del futuro. Monitoreo del entorno, anticipación de los riesgos, traducción de contexto. Estos son elementos fundamentales en ese sistema nervioso que va entre los temas de cumplimiento y la buena gobernanza, donde construyes legitimidad, generas confianza, cumples, claro, con lo normativo, pero vas mucho más allá en un gobierno que cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones, se protegen los intereses de los grupos de interés, se construye sostenibilidad en el tiempo. No es cumplir es lo mínimo, es gobernar bien para evolucionar la empresa y transformarla. Un proceso continuo que te va entre lo que hace reputación y la base fundamental que lo hace sostenible, que la hace sostenible, que es la confianza. Entonces, ya lo dijo claramente Drucker, no pensemos con la lógica de ayer. Tenemos que evolucionar. Y la perturbación de un sistema, y esta es la teoría del caos, no depende de la perturbación, sino de la forma como está organizado el sistema. Piensen en este sonajero, justo detrás de mi casa, aquí, que es donde está el lago. En mi casa hay un sonajero. Sonajero en mi país es esa cantidad de metales que con el viento se pegan. La perturbación del sistema, es decir, cuando suena, no depende de la perturbación, es decir, del viento, sino depende de cómo está organizado. Si están muy cerca, pegan. Si están muy lejos,
aún con la perturbación del viento, no pegan y no suenan. Entonces el tema tiene que ver básicamente con esa forma como organizo la empresa, como tomo las decisiones. Y esa forma de decidirlo nace en la junta directiva. Nace en la junta directiva y allí tengo que contarles que en el 2026 esta investigación tiene apenas días de ser presentada en Iberoamérica. Fíjense en estas dimensiones, cada una de ellas en las 8, como algo pero que está irrumpiendo, sí. Yo decía es golpeando de manera importante, es que la IA está redefiniendo los mapas de la reputación y los intangibles. Este es un artículo de apenas horas que escribiera mi buen amigo Ángel Ayosa, CEO de Corporate Excellence. ¿Qué más dice Approaching the Future? Dice que el primer nivel de lo que pasa en Latinoamérica es lo que estamos atendiendo con porcentajes iguales. Reputación, riesgo, inteligencia y comunicación. Porque ahora la inteligencia artificial ya ahora evoluciona a entender que la inteligencia artificial es la inteligencia algorítmica. Es decir, ¿cuál es el algoritmo que utiliza, por ejemplo, ChatGPT? O muchas de estas plataformas, cloud y muchas otras. Resulta que cuando ella absorbe información, ya no es, digamos, esa figura de Google que toma todo lo malo que está allí y alguien decía ¿sabes qué? Vamos a borrar, vamos a poner más cosas buenas que malas para que el equilibrio se dé. Sí, sí, funcionaba antes. La reputación algorítmica se alimentan estas herramientas de inteligencia artificial básicamente de información que tú dices o que dicen de ti y básicamente instituciones que tengan más credibilidad. Es decir, si lo dice un .org, es decir, universidades, organizaciones sociales, sin fines de lucro, etcétera, tiene un punto más de credibilidad. Si lo dice, perdón, edu, quería decir, o .org, que es lo que acabo de decir de las ONG o las instituciones en general. Inclusive toma lo que dice un periódico que antes era y competía con lo que decía la red social. Ahora los periódicos y sus portadas alimentan básicamente la información y generan al final dependiendo del algoritmo. Por eso hablamos de reputación algorítmica. Bueno, eso cambia la manera de comunicar, eso cambia las maneras como estamos midiendo reputación, entre otras cosas. En esta encuesta, además, ¿dónde están los ámbitos que se está trabajando más? Bueno, obviamente en la comunicación, ahora, en el mundo de lo que yo llamé, bueno, ya lo escribí hace, podrán ser 8 años, 7, 8 años, yo lo llamé la dictadura de los algoritmos. El algoritmo responde al interés de alguien que lo diseñó, que alimenta a alguien que creen que esa es la verdad absoluta. Como me decía mi padre y antes mencioné, que tienen el monopolio de la razón y todos los demás la exclusividad de la mentira. Eso es engañoso. ¿Por qué? Porque los algoritmos hacen ver lo que no es de mayorías, sino de lo que el algoritmo deja ver. Eso significa que tú tienes que trabajar unas aproximaciones en comunicación distintas. Por supuesto, el siguiente paso es el tema de la inteligencia artificial entre los elementos. Y lo que más tendencia del 25 al 26 que cambió en un año, miren cómo subió de manera exponencial el tema de inteligencia y el tema de comunicación, entendiendo otros temas más o menos flat dentro de las propias tendencias. Si comparamos métricas, cómo lo estamos haciendo, vemos que todavía tenemos mucho, pero mucho por aprender. Y no solamente en LATAM, también en España. Sí, sigue siendo el Net Proposal, el NPS, una herramienta, pero es que de ahora hay otras a valorar de manera muy importante y es la mezcla de muchas de ellas. Por eso, el revisar las métricas es clave y esas métricas son condicionantes, porque la reputación y el riesgo reputacional, por ejemplo, yo sé que la letra es chica y no la pueden leer, yo voy a mencionar nada más los primeros 3 hallazgos, pero incorporar la reputación y el riesgo reputacional en la toma de decisiones de la alta dirección es más allá de tener simplemente un comité de riesgo, es discutir ese riesgo y pensar, dedicarle recursos. Y la tendencia al 2026 en la TAM es que cada vez más es necesario el recurso de la alta dirección. Por eso lo ven muy por encima. ¿Qué otro elemento la alta dirección tiene que dedicar importantes recursos? A los planes y acciones de mejora para el fortalecimiento de la reputación, porque la reputación genera confianza, la confianza genera valor y el valor perceptual es lo que la gente está dispuesto a pagar por la empresa porque percibe que vale lo que recibe.
pero mucho de ese valor es intangible. Entonces, otro elemento que la alta dirección está valorando mucho es incluir el riesgo reputacional, porque el riesgo hace que yo pierda valor si básicamente no confío. Estos elementos terminan con, bueno, por supuesto, los sistemas de escucha y todo lo que es las nuevas medidas que hay en inteligencia y medir la reputación algorítmica. Todos estos elementos hacen que, entonces, ¿cuáles son las prioridades entre la inversión y los retos? Bueno, la alta dirección está dedicando muchísimo a escuchar, a dialogar de forma directa con grupos de interés para conocer expectativas, porque si no estamos atrapados en el salón de los espejos. Y muchas empresas familiares tienen consejos de dirección que es el club de amigos. Y yo no cuestiono bajo ningún respecto que tú invites a unos amigos, pero son amigos que deben ser realmente amigos, no complacientes, no diciendo lo que tú quieres escuchar. Amigos que con la verdad documentada te hagan pensar si estás haciendo lo correcto o no. Eso sí es un buen amigo. No es el buen amigo el que secunda tus errores consciente de que te estás equivocando. Ese no es un buen amigo. Ese no es leal. De hecho, no es honesto consigo mismo, porque no asume el riesgo de compartir su opinión. Por eso los directorios tienen que ser por diseño diversos y por diseño tienen que tener, primero, respeto por las diferencias, pero tolerancia cuando esas diferencias son grandes. Y eso es la distancia más corta entre los diferentes puntos de vista. Por ello, es fundamental entender que cuando tú quieres en LATAM entender qué está aportando más el recurso de alta dirección en un liderazgo que se hace consciente de su impacto, guiado por un propósito, que no es un eslogan, que no es diseñado en una agencia de publicidad, una agencia de comunicaciones o un amigo que te dice, yo creo que tú eres así. No, tienes que descubrir o redescubrir lo que piensan y esperan y creen tus colaboradores que son y combinarlo con lo que tú modelas y responde a través de lo que otros te dicen y es lo que dice que es lo que realmente tú eres. La construcción de un propósito es de arriba, corrijo, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Otra cosa donde la alta dirección le da un gran peso es a la promoción de una cultura que sea fuerte, anclada en valores y principios ciudadanos, como los llamábamos nosotros en algunas empresas que he apoyado en Centroamérica, porque el liderazgo conectado con esa escucha permite en la práctica tener la fuerza de la credibilidad. Por eso, los temas de reputación y los temas de riesgo deben ser tomados en consideración. ¿Por qué eso es relevante? Porque la perturbación de un sistema no depende de la perturbación, no es el viento lo que hace que estas cosas colgadas suenen bonito, como el tubo, que con un sonido particular armoniza una tarde en el lago, como la que tengo aquí atrás. No, es como tú organizas esos tubos para que suenen con el viento, pero que aguanten que si el viento es muy fuerte y hay una tormenta, un ciclón, cuando ellos se peguen a como están fijos en la estructura que los sostiene, no se rompa y no se pierda la empresa. Esos elementos, ese conector con la realidad debe ser muy sólido y eso es la fundación. Y la fundación son las normas, los principios, los valores que se leen en tus comportamientos, en tus decisiones. Esa realidad hace que revisemos esta investigación de KPMG de hace unos años, pero sigue siendo un número alto por lo que yo he aprendido. Apenas un 30, una tercera parte del riesgo está mapeado con madurez en las salas de evaluación. Ojo, no subestimo los equipos que manejan riesgos, pero muchos riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgos que tienen que ver con el competidor, que tienen que ver con la geopolítica. Sí, sí, pero el riesgo de lo que tú haces o dejas de hacer en términos de confianza es un riesgo particular, difícil de medir, pero fácil de notar cuando alguien deja de consumir el producto cuestionando cómo tú lo estás fabricando, entre otros. Entonces, estos elementos hacen que sea muy importante mantener la brújula. Una brújula, queridos amigos, que tiene que ver con el resignificado de lo social y la reinterpretación integral de tus actuaciones.
porque lo social tiene significados distintos, inclusive para generaciones. La generación millennial es inmensamente más sensible a los impactos, no se diga con un lenguaje más altanero, la Z, la generación Z, pero la millennial es altamente sensible a trabajar en empresas que tengan impacto social. Más de esa visión muy mercantilista y utilitaria, racional, de esa confianza porque tú tienes buenos números en tu empresa. No, es que el cambio generacional hace que yo mis actuaciones las signifique de manera diferente para mí. Y por eso tienes que interpretarlas como empresa cuando defines estrategias de manera integral, no comunicándolo. Entonces tú crees que porque comunicarlo resuelve. Miren amigos, lo que yo he aprendido es que la comunicación no resuelve problemas de organización. La organización se resuelve tomando decisiones correctas, conscientes del impacto. Decisiones que modelen una cultura de empresa. Bueno, y por supuesto, ese modelo es clave, consciente del impacto que genera. Y eso es lo que te fortalece de manera sostenible. Entonces, en todo esto, ESG, y con eso próximo a terminar, es un tema muy importante. Ha habido controversia ideológica con respecto a esto. Discusiones geopolíticas sobre que eso está mal. Ya no hay que reciclar. Por Dios. Ah, sí, ser responsable es caro. Sí, es más caro. Pero ser irresponsable puede ser inmensamente más cuando se acaba el negocio. Y dejan de consumir mi producto. O dejan de verme como alguien confiable para hacer una alianza. O para hacerme parte accionista de otra empresa. Porque eso es lo que yo reviso ahora. Diga lo que diga el mundo de las ideologías, de izquierda o de derecha, porque, señores, esto no tiene que ver con izquierdas y derechas, arriba, abajo, blancos o negros. No. Esto tiene que ver con comportamientos de empresa leídos desde la valoración de alguien que dice, ¿le acompaño o no le acompaño? ¿Confío o no confío? Y la G de gobernanza es clave. Les pongo un ejemplo concreto. Resulta que BlackRock, los señores que financia, la empresa de financiamiento más grande del mundo, perdió 14.500 millones básicamente después de la discusión sobre sobre los temas de petróleo, sobre los temas vinculados a lo que básicamente su líder en el pasado, cada vez que terminaba Davos Suiza, mandaba alguna comunicación. Esto no fue negocio, porque el fondo noruego, que es activista en inversiones responsables, simplemente dijo, mira, yo quiero planes de neutralidad de carbono, y si eso no es así, mi querido BlackRock, yo realmente saco mi plata de donde tú la tenías. Esta es una realidad clara de cuando hay una gobernanza. Por eso las discusiones de Manolito son importantes, y más aún cuando es Mafalda quien le pregunta. ¿Vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? Y Manolito le dijo, no, Mafalda, pero por supuesto, el dinero no es todo, porque también existen los cheques. Entonces, sí, se los he mostrado antes. Les he mostrado antes estas caricaturas. Amigas y amigos, siempre. Lo hago, diría, 40 años atrás. Sí, 40 años atrás todavía como utilizaba acetatos, no diapositivas, sino acetatos para proyectarlos y digitalizar es la expresión de ahora. Metía una fotocopiadora el acetato para que quemara el acetato y se viera una caricatura de Mafalda. Sí, porque sigo descubriendo o redescubriendo las dimensiones que el ESG expresa en cada caricatura que tiene que ver con la biodiversidad, el uso consciente de la energía, la anticorrupción, todos estos elementos que atraviesan de manera transversal a la empresa están presentes en las caricaturas y en las experiencias. Ahora estoy esperando la película de Mafalda porque me la voy a disfrutar. Ya había habido algunas cositas en el pasado, pero creo que ahora tendrá mucho más éxito. Cierro diciendo que todo lo que he comunicado, amigas y amigos, habla de un sistema de gestión reputacional. Es un sistema donde posicionar la narrativa tiene que ver con cómo ella modela a una cultura. Y ese posicionamiento que está inspirado, el posicionamiento es cómo quiero ser percibido, que está inspirado en el propósito, es fundamental para el modelaje. Obviamente, un modelaje que utiliza
la comunicación como herramienta. El fin no es comunicar, es impactar. Y el impacto al final no es por lo que digo, es por lo que hago. Eso obliga a que al hacer tú desarrolles habilidades que no tienes. Y se habla del media training. Nosotros en Pizzolante no lo llamamos media training, lo llamamos issues training. Es decir, yo no te voy a entrenar para el manejo de un medio, porque los medios cambian. El medio cambia cuando, por ejemplo, pasamos de periódicos, revistas, televisión, radio, a podcasts digitales, a las revistas digitales, etcétera, donde el consumidor se conecta con el producto por las letras chiquiticas que están detrás del empaque y el código QR solamente chequea que es precio y ahora está evolucionando, chicas y chicos, a que ahora y esa es quienes manejan las normativas de ese tema están justo ahorita y lo estamos estudiando y lo vamos a comunicar en otras conferencias más adelante, van a poder comunicar ya no solamente un precio o cuánto volumen de ese producto tengo, sino todas las características que van a mostrar hasta dónde puede llegar la transparencia de una empresa para construir confianza. Otro elemento tiene que ver con el relacionamiento fundamentado en la habilidad que tú desarrollas en el manejo de las narrativas, con la comunicación que tú haces tuya porque desarrollas las habilidades para hacerlo, pero tienes las capacidades para conectar empáticamente, comprendiendo la gestión de los riesgos y entendiendo hacia dónde debe ir la empresa en el equilibrio del ambiente, la sociedad y la gobernanza. Claro que sí, también ayudado con hacer que se sepa, pero siempre en un sistema, y ese sistema nunca termina. Y nunca termina porque Felipe, el absolutamente idealista de la pandilla, le preguntaba a Mafalda que venía con la boca cerrada: hola Mafalda, ¿cómo van las cosas? Y Mafalda le dice: las cosas no van, vienen. Y es así, amigos, las cosas siguen viniendo. Y siguen viniendo en una sociedad que está cansada, en una ansiedad que nos genera la IA, en un retorno a lo humano, al contacto. Te quiero tocar, a una escasez estructural donde empiezan a faltar cosas por la guerra, entonces no hay la energía, no hay el chip, no hay tal, las empresas tienen que ser ligeras, etcétera, etcétera, de complejidad. Al reset de la cabeza. La geopolítica ya está en tu terreno y las decisiones de tu país para cambiarlo ya no se toman en tu país, muchas veces se toman fuera de tu país. Y por supuesto, toda la complejidad rusa y tal, pero en particular la integración china, no como fábrica, sino como líder tecnológico de innovación en muchas cosas. Y si no, vean lo que está pasando con los robots humanoides, que impresiona. Amigas y amigos, termino con esa brújula. Esa brújula que en cada una de mis reflexiones he compartido. La más reciente la presento justo en Guatemala dentro de poco y dentro de unos meses en Venezuela con mi querida Universidad Católica Andrés Bello. También me han invitado a presentarla en otros países. Son respuestas. Respuestas que a través de los años, 50 años, de la empresa Pizzolante, que originalmente se llamó Producciones Junior C.A., fue la primera empresa en el 76, pero en realidad 3 años antes estaba en radio en un programa que se llamaba Amigos. Desde ese día hasta hoy, generando contenidos, que es como lo llamaríamos hoy, me permití desarrollar un libro, sí, un poco ancho, 500 páginas que me da pena con el lector, pero puede agarrarlo por pedacitos. Es describir fundamentalmente las respuestas al desafío de modelar. Muchísimas gracias, amigos.